Hermanos, muchas gracias por permitirme traer el tema de hoy, de esta noche. Para los que no me conocen, yo soy Irving Marmolejo y pues para los que me conocen también. Entonces, hermanos, qué bueno que vinieron a esta velada de oración. Ya estamos en la tercera vigilia y en el reloj marcan las 12 con 20 minutos. Y hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para causar más revuelo así en las redes sociales le puse en el fin, ¿verdad? Pero lo que vamos a estar hablando acerca del día de hoy es acerca del principio del fin, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el mundo, ya sea los creyentes y los no creyentes, están hablando acerca de este tema. Ya sea por las películas que están saliendo hoy en día, como por ejemplo El Remanente, o la de La Última Profecía, con Nicolas Jaula, ¿verdad? Nicolas Cage, ¿verdad? Y vemos que muchos están preguntando, ya después de que salen de ver estas películas, dicen, ¿pero qué es lo que va a pasar? Y usted me preguntará el día de hoy, Irving, ¿pero qué estamos cerca del fin? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que la Biblia dice de eso? ¿Verdad? Y vemos que el día de hoy, muchas personas se están preguntando qué es lo que dice la Biblia acerca del fin. Vemos que en el año 2012, el 21 de diciembre, muchas personas decían, no, es que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Todos los que están siguiendo el calendario maya. Y unos decían, no, es que se va a acabar el mundo, y otros que no. Y creo que no se acabó, ¿verdad, hermanos? Pero unos decían, no, se va a acabar con inundaciones, va a haber inundaciones, se va a acabar el mundo. Otros decían, no, un planeta va a salir de su órbita, se va a pasar el alto y va a chocar contra la Tierra. Y ese es el fin como lo conocemos. Otros decían, no, es que el Sol está en un proceso de crecimiento y va a crecer de tal manera que se va a tragar a la Tierra. Y otros decían, no, van a venir seres de otro planeta y nos van a conquistar y va a ser el fin de la humanidad, ¿verdad? Y a los que creyeron en esta última teoría los vamos a llevar con el hermano Elimelech, que les dé unas clases. Creo que estuvo hablando acerca de los extraterrestres hace unas semanas. Pero, hermanos, con toda tranquilidad les puedo decir que el mundo no se va a acabar en la próxima teoría del internet, porque la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar. De hecho, no sé si han notado que traje algunas cámaras, porque me gustaría que compartieran este mensaje con los que no pudieron venir, o a lo mejor incluso con los que no son creyentes, porque definitivamente ellos están muy interesados con lo que dice la Biblia acerca del fin. Pero dirán, es que es muy complicado, es algo extraño, algo raro lo que dice la Biblia acerca del fin. Y déjenme decirles que sí, están en lo correcto. Es bastante extraño y bastante raro. De hecho, los teólogos de la Biblia nos dicen que el 20% de la Escritura está relacionada directa o indirectamente con profecías de lo que va a pasar en el futuro. De hecho, es tan raro, algo parecido como cuando el Antiguo Testamento nos hablaba de que Jesucristo iba a venir por primera vez, iba a nacer de una virgen, iba a ver todos estos sucesos y se iban a cumplir en una sola persona. Así es, parecido a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, muchas personas que estudian la Biblia dicen, y que antes no creían en Dios, dicen, es que es imposible que todas estas profecías quepan en una sola persona, y esto no sería posible si no existiera un Dios. Y están llegando a conocer al Señor por medio de estas profecías. Y lo más extraño, hermanos, es que hay 5 veces más profecías de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que de la primera venida de Jesús. De hecho, si ellos no tienen a Jesucristo como único y suficiente Salvador, no pueden negar que Jesucristo vino por primera vez. Porque ¿en qué año estamos? En el 2014, después de Cristo. No es tan exacto, hay un margen de 30 a 60 años, pero esto nos dice que Jesucristo vino. Y hay muchas diferentes interpretaciones acerca de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿verdad? Muchas teorías, y en cada una de estas teorías hay cristianos, ¿verdad? En cada una de ellas. Y no hay razón para debatir y pelear, no es que yo estoy bien y tú estás mal, pero vamos a ir hoy a las Escrituras para analizar qué es lo que nos dice acerca del regreso de Jesucristo. Y el tema que vamos a estar viendo lo encontramos ahí en Primera de Tesalonicenses, si quieren ir buscándolo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y les voy a hablar un poco del contexto, lo que estaba pasando en esta parte de la Escritura. Lo que estaba ocurriendo es que los cristianos del primer siglo estaban
tan seguros de la venida de nuestro Señor Jesucristo que ellos creían que iba a ocurrir en cualquier momento. Decían, puede ocurrir el próximo jueves, puede ocurrir el próximo domingo en la noche. Entonces ellos estaban preparados, pero estaban algo preocupados porque los hermanos, los amigos, los familiares que habían muerto en la fe, que habían creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, estaban muriendo, y ellos decían, y se están perdiendo de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de este suceso tan importante. Se lo van a perder, se lo han perdido, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo les escribe diciendo a la iglesia que no se preocupe por esto. Entonces lo que vamos a estar haciendo, vamos a leer una gran parte de la Escritura y después la vamos a dividir en versículos y vamos a estar analizando versículo por versículo, ¿verdad? Entonces, si se pueden poner de pie si ya lo encontraron y me pueden seguir con la mirada. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esta es palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a aquellos que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es lo que quiero hacer el día de hoy, alentarlos a cada uno de ustedes. Pero antes de entrar en el cuerpo de este sermón, que les voy a presentar 3 puntos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias por traernos el día de hoy, por reunir a cada uno de tus hijos en oración. Y te pedimos, Señor, que escuches cada una de estas oraciones que traemos delante de ti. Y te pedimos también, Señor, que toquen nuestros corazones, que los hagas sensibles a esta esperanza que nos muestras en tu palabra, de que tú vas a regresar, de que tú vendrás por tu iglesia. Padre, te pedimos que nos hagas receptibles a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros para poder celebrar de que tú prometiste que ibas a volver. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Se pueden tomar asiento? Yo puedo tomar un traguito de agua. Y hermanos, el primer punto, la primera verdad en la que nos aferramos nosotros como cristianos, aquellos que están tomando nota, es el regreso. Cristo volverá otra vez. Él lo prometió y Él así nos lo dijo en Juan 14:3, donde dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesucristo nos dijo que iba a volver. Este fue su momento de Arnold Schwarzenegger. I will be back. Yo voy a volver, ¿verdad? Y el Señor nos prometió que iba a volver. De hecho, los cristianos de Tesalónica tenían un saludo muy particular entre ellos. Así cuando varios chavos nos encontramos de aquí de Transformación, ¿verdad? Nos saludan: ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? El Señor te bendiga, ¿verdad? Pero ellos tenían un saludo muy particular, que se veían y se tomaban de las manos, se miraban a los ojos con fe y decían: Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y hermanos, ese era el deseo, esa era la pasión que tenía cada uno de los hermanos de Tesalónica. Y de hecho, la Biblia nos habla que a cada uno de los que esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hay una corona, hay un galardón esperando para cada uno de ellos. Desgraciadamente, no todos van a recibir esa corona, porque hay unos que no están esperando a Jesucristo con ansias. De hecho, el mundo no está preparado para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. De hecho, hay una canción que se llama Jesús es verbo, no sustantivo, que hizo famoso a Ricardo Arjona en toda Latinoamérica. Y al último de esta canción hay una frase que dice: Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba, porque todos los que han estado como tú hoy están boca arriba, no están muertos. Y esto nos habla
que el mundo, que las personas no están listas para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y hermanos, esto es Maranata, que estemos seguros de que el Señor va a regresar. Él lo prometió. De hecho, vamos a ir al primer versículo de Primera de Tesalonicenses 4:13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Y hablando de su regreso, hermanos, Jesucristo nos dice que no se ha olvidado de los que duermen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Que en la tercera fila hay un hermano que en la vigilia se quedó dormido? No, hermanos. Lo que quiere decir la Biblia cuando dice de los que duermen es una manera poética de decir aquellos que ya murieron teniendo fe en Jesucristo. De hecho, esta frase es usada 11 veces en la Biblia, y una de esas veces la usó Jesucristo cuando hablaba de su amigo, de su compañero Lázaro, y decía: vamos a ver a Lázaro porque duerme. Pero Lázaro ya estaba muerto. De hecho, nos dice la palabra que cuando llegaron, ya hacía 4 días que estaba Lázaro muerto, que ya olía mal. Entonces, incluso cuando ya había ocurrido esto, dice que nuestro Señor Jesucristo lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Entonces, esta es una manera poética de decir que ya murieron. Tesalonicenses 4:16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que ya están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Póngale pausa, hermano. Vamos a detenernos un rato, que es lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, pónganse a pensar, cuando Dios creó la tierra, ¿qué es lo que hizo? Creó el universo, creó el mar, las plantas, los animales, con el simple designio de su voz. Con solo mencionarlo, la creación se hizo maravillosa, de lo que podemos disfrutar y de incluso lo que no conocemos, solamente por hablar. Nos dice la palabra que muchas veces Dios se presentaba con un susurro, con una voz muy baja. Pero aquí nos dice la palabra que el Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Cristo se presenta de esta manera en esta ocasión? Porque, hermanos, es la mayor victoria de la humanidad, que Jesucristo va a venir a la tierra por los que creyeron en Él, por sus hijos. Y va a venir no de una forma sigilosa, pero va a venir con todo el estruendo para que todos le vean. El gran protagonista de esta historia se va a presentar con toda su gloria y poder, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos lo vamos a poder ver. Tesalonicenses 4 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo, hermano? Todos aquellos que habían muerto creyendo en Jesucristo. Y de hecho, aquí existe algo de confusión, porque la Biblia nos habla de 2 resurrecciones. Y esta resurrección de la que habla es de aquellos que murieron creyendo en Jesucristo, que tuvieron fe como su único y suficiente Salvador. Y hay otra resurrección de aquellos que no creyeron en Jesucristo, y estos dos van a tener un juicio totalmente diferente. Nos dice que el primer juicio de los que creyeron en Jesucristo para salvación van a resucitar y van a ser juzgados delante del gran trono de Cristo. Y van a ser juzgados por sus obras, pero sus obras no son para salvación, porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Entonces ellos ya tienen acceso directo al cielo. Pero sus obras van a ser juzgadas para que se les sea otorgada coronas, galardones. Entonces, algo muy diferente va a pasar con los de la segunda resurrección, con los que no creyeron en Jesucristo y conocieron la muerte. Nos dice la palabra del Señor que van a estar junto al gran trono blanco, van a ser juzgados, que sus obras van a ser pesadas para salvación. Pero adivinen que ninguno de ellos va a poder ser salvo, porque del otro lado de la balanza va a estar la perfección de Dios, y todos van a quedar cortos. Y nos dice la palabra del Señor que su nombre no va a ser escrito en el libro de la vida, no va a ser encontrado, y van a tener que pasar una eternidad en el infierno. Imagínense, hermanos, una eternidad. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de la primera resurrección, de los que creyeron en Cristo. Y Apocalipsis nos dice, nos habla Jesucristo cuando dice
bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte, hermano, a ver, explíqueme un poco más acerca de eso. Bueno, hermanos, todos hemos nacido una vez, pero aquellos que solamente han nacido una vez van a morir 2 veces. Pero hermanos, si usted ha nacido 2 veces, solamente va a morir una vez. Explíqueme un poco mejor, hermano. Desenglósemelo. Bueno, imagínense, hermano, todos hemos nacido, ¿verdad? Su madre gritó, el doctor lo sacó, cortó el cordón umbilical, le dio un golpe y mientras lloraba se lo dio al papá para que lo consolara, ¿verdad? Ese es el primer nacimiento. Si tú no has aceptado al Señor, no has nacido de nuevo, entonces vas a experimentar una muerte física. Y después vas a experimentar otra muerte, que es una eternidad en el infierno. Es la muerte espiritual. Pero hay aquellos que han nacido 2 veces, que aquellos de forma física, su madre lloró, el doctor lo sacó, cortó el cordón umbilical y se lo dio al papá para que llorara, ¿verdad? Y hay un segundo nacimiento del cual nos habla Jesucristo en Juan capítulo 3, cuando nos dice que Nicodemo vino de noche a encontrar a Jesús y que siendo él un doctor de la ley, conociendo toda la ley de Dios, no sabía cómo llegar al cielo. Le dijo el Señor: tienes que nacer de nuevo, de una forma espiritual. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento y por medio de proclamar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y si esto ha pasado, tú solamente vas a experimentar una muerte, que es la muerte física. ¿Por qué? Porque si esa solamente es temporal, vamos a pasar una eternidad con Cristo, porque tú eres una nueva criatura, has sido transformado. Espero que haya quedado claro. Entonces, hermanos, regresando acerca del regreso de Jesucristo, vemos el segundo principio de esta noche, el rapto. Los cristianos que aún viven van a ser arrebatados. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir rapto? Rapto quiere decir arrebatado. De hecho, hay una palabra en griego que significa, que se dice gapazo. Gapazo quiere decir tomado, arrebatado, llevado, ¿verdad? Y de hecho la palabra rapto no la encontramos en la Biblia en ningún lado, pero el concepto lo encontramos una y otra vez. Y se los voy a explicar un poco mejor. Cuando yo era niño, hermanos, siempre que salíamos de la iglesia solíamos ir al centro y casi siempre, si teníamos suerte, nos compraban un helado. Bueno, pues ese domingo nos compraron un helado. Íbamos de regreso a la casa, pasamos por un poste y exactamente en ese preciso momento, en ese preciso lugar, explotó un transformador. Un montón de chispas empezaron a salir por todos lados y los cables de alta tensión empezaron a ser azotados de un lado para otro. Y hermano, cuando pasa esto, todos corren hacia su trinchera. Mi hermana se regresó de donde veníamos, en 2 segundos ya estaba en la otra esquina. Mi hermano cruzó la calle en 1 segundo y gracias a Dios no pasaron carros. Mi mamá con el bolso arriba ya estaba en el otro poste en 3 segundos. Y yo, hermanos, me quedé como el Chavo del 8 cuando le daba la chiripioca, que se quedaba así como trabado, como encantado, ¿verdad? Y poco a poco me fui derritiendo con mi helado. No supe qué hacer. Siempre hay uno que se queda atrás, hermano, siempre. Y me tocó ser a mí. Entonces, hermanos, empezaron a caer las chispas, los cables se empezaron a mover de un lado para otro. Y yo cerré los ojos, dije: a lo mejor estoy soñando, y es un mal sueño, una pesadilla. Y me empecé a derretir con el helado, pero de repente empecé a sentir que alguien me levantaba. Dije: ching, ya me morí. Pero no, hermanos, mi padre regresó y me levantó y me llevó lejos de ahí. Eso es gapacho, eso es ser arrebatado, que en un momento estás ahí, está el peligro presente y inminente, y después eres llevado, eres arrebatado. Eso es lo que nos dice el Señor, que vamos a ser llevados de un momento a otro. Y de hecho, hermanos, existen 3 teorías acerca del rapto. En el fin del mundo va a haber 7 años donde Satanás va a ser de las suyas. Y hay unos que creen que el rapto va a pasar antes de que estos años comiencen. Otros creen que van a ser a la mitad de 3 años y medio. Otros piensan que va a ser después de los 7 años. Y en mi opinión personal, yo creo que vamos a ser arrebatados antes de que todo esto comience, por el amor y la bondad de nuestro Señor. Él nos va a llevar justo a tiempo, antes de que todo el peligro llegue a nuestra vida, por su amor y por su misericordia. De hecho, así nos describe Jesús en su venida en Mateo 24, versículo 40 y 42, donde dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces
estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dígalo conmigo, hermanos, no se me duerman. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hermanos, si tú eres un hijo de Dios, este es un tema muy importante y muy serio para ti. Porque es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, con trompeta, con voz de mando, Él va a regresar. Y debemos estar listos para este momento. Ahora, si trasladamos este versículo al contexto del día de hoy, de Mateo, lo trasladamos a la vida diaria del día de hoy, imagínense, estando chavos, ¿verdad? Ahí mandándose un WhatsApp, ¿verdad? Y uno le manda un WhatsApp al otro, ¿verdad? Y dice, no, pero es que yo veo aquí que tiene las dos palomitas, que le llegó y que lo recibió. Pero ¿por qué no me quiere contestar? Porque ya ha sido llevado, ha sido arrebatado por el Señor. Lo podemos traer al contexto del día de hoy. Hay dos chavas trabajando en una tortillería, una con la masa y la otra con las tortillas, ¿verdad? Y de repente la que estaba con la masa es llevada, es arrebatada. Y pues la otra tiene que hacer el trabajo de las dos, ¿verdad? Porque una fue llevada, la otra se quedó, ¿no? Y no podemos evitar, hermanos, llevar ese concepto a la iglesia. Porque es una realidad que cuando el Señor venga, en algún lugar de la tierra, van a estar congregados los hijos de Dios, en algún lugar. Y dice la Biblia que va a haber quizá dos sentados ahí en una banca, escuchando el mismo sermón, quizá alabando y glorificando, cantando la misma alabanza, pero de repente uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros estemos listos y preparados, que el Señor nos encuentre trabajando en su viña, que el Señor nos encuentre listos y no tibios, que no nos encuentre que quizá hablemos de una cosa el domingo, mientras el resto de la semana hacemos algo totalmente diferente. Que el Señor nos encuentre como cristianos genuinos y no como unos cristianos hechos hielos o quizá tibios, que dice la palabra del Señor que nos vomitará de su boca si nos encuentra tibios. Entonces, la manera que nos habla el Señor es bastante gráfica y la encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 16, donde dice: he aquí, yo vengo como ladrón en la noche. Y aquí en nuestro México, hermanos, esto se nos hace bien fácil de entender y comprender, ¿verdad? Porque un asaltante o un ladrón no llama en la noche, ¿verdad? Bueno, Irving, sí, ya estás listo, ya voy para allá porque ahorita voy a robar tu casa, ¿eh? Sí, me dejas abierta la puerta. Pues no, hermanos. Entonces, el último y tercer concepto que vamos a estar viendo el día de hoy es la reunión. Los cristianos genuinos, hermanos, estarán por siempre con Dios. Y vemos en Tesalonicenses 4:17 que dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces van a ser resucitados los que han muerto, después van a ser raptados los que aún quedan vivos, y hermanos, vamos a encontrarnos en las nubes con Jesucristo. Porque en ese momento Jesucristo no va a pisar en tierra, nos va a encontrar en las nubes. Y hermano, no sé usted, pero esto me causa bastante alegría y me emociona saber que en ese momento vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y no va a ser por un momento o por dos. Nos dice la palabra del Señor que va a ser por siempre. Nadie nos va a poder separar de la presencia de nuestro Dios. Y no sé usted, pero yo estoy emocionado por este momento. Va a ser el momento más glorioso de nuestras vidas, el momento más esperado. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo? Significa que no tendremos más dolor, no habrá más pecado, no más muerte, no más enfermedades, no más soledad, no más depresión, no más enfermedad, no más cáncer. Y esto, hermanos, hace eco en nuestras vidas, que cada uno de nosotros experimentamos los estragos del pecado. Y nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor nos encuentre en las nubes, que si hay alguno que tiene dolor, que tiene lágrimas, que el Señor mismo va a limpiar esas lágrimas y no va a haber dolor ni sufrimiento nunca más. Entonces, hermanos, Maranata, Cristo viene pronto.
Amén. Y Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Entonces, hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nos debemos de preparar para cuando Jesucristo venga? Cuando Él vuelva con voz de mando. Cuando mi papá se fue a estudiar a la Ciudad de México, él era de una comunidad, de un rancho, y conocer la Ciudad de México era bastante para él. Y lo llevaron a conocer bastantes lugares, y lo llevaron a conocer un templo mormón. Y dice que le sorprendió la arquitectura, todo el arte que tenían ahí. Pero dice que lo que más le llamó la atención es que en la parte de abajo del templo tenían comida enlatada, tenían provisiones. Y ellos decían que para cuando el Señor Jesucristo regresara. Entonces, hermano, debemos de empezar a comprar comida enlatada, tortillas enlatadas, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? No, hermanos, no. Debemos de estar listos, preparados para cuando Jesús regrese, nos encuentre predicando su palabra, nos encuentre compartiendo con los demás. ¿Qué nos va a llevar? Con su amor y su misericordia, Él nos va a encontrar en las nubes. Y debemos de vivir cada día con urgencia. Como diría a lo mejor una frase así en el Face, viviendo cada día como si fuera el último, pero lo podemos aplicar a la vida cristiana. Imagínate que Dios te dijera, yo voy a venir el viernes. ¿Qué harías? ¿Saldrías de aquí y empezarías a escribirles a todos en Facebook, predicarles cara a cara a tus amigos, a tus hermanos, a tus familiares? Porque sabes que si Jesucristo viene y no están listos, ellos se van a quedar y van a pasar una eternidad en el infierno, hermanos. ¿Lo harías? Debemos de vivir con esa urgencia, debemos de vivir motivados con esa pasión que Jesucristo solamente puede poner en nuestros corazones. Entonces, hermanos, yo he conocido a muchos inmigrantes, ya sea aquí, que pasan por aquí por México o que ya están allá en Estados Unidos. Imagínense, hermanos, estas personas lo dejan todo lo que conocen. Familia, casa, trabajo, dinero, todo lo que conocen, por un lugar mejor, por esa promesa que les han dado, que hay un lugar mejor, que les puede dar mejores oportunidades, el sueño americano. Y ellos se van con esa esperanza, sin verlo, sin conocerlo. De esa misma manera tenemos que ser los cristianos. Hermanos, nosotros solo somos peregrinos aquí. Hay un lugar mejor esperándonos para cuando nuestro Señor regrese. El cielo está hecho para nosotros. Pero desgraciadamente hay muchos que se aferran y aman las cosas de aquí, que se olvidan de la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo de ir al cielo. De hecho, 1 Corintios 15, 52, 53 nos dice: he aquí, yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, hay que ser constantes en la obra del Señor, hay que seguir creciendo en las cosas del Señor, que el Señor nos encuentre alabando, glorificando, dando gracias a su nombre. Y hermanos, si en verdad nosotros creemos en esta esperanza, debemos de vivir cada día al máximo, aprovechando cada oportunidad para compartir el Evangelio del Señor. Pero hay muchos cristianos antipáticos, tibios, envidiosos, que no comparten la palabra del Señor. Y hermanos, esto tenemos que sacarlo de nuestras vidas, porque el día se acerca. Les puedo prometer, hermanos, que el día de hoy estamos más cerca que el día de ayer de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Así que, hermanos, estad firmes y constantes. Yo conozco hermanos de grande edad, pero que aún son unos bebés en la fe, porque no se han dado el tiempo de madurar. Hermanos, hay que volver a ese amor, a ese primer amor que el Señor puso en nuestros corazones. Que esa pasión arda por cada uno de los que no conocen a Jesucristo. Que vayamos y prediquemos en nuestra calle, en nuestras ciudades. Hagamos una diferencia eterna. Muchas veces desperdiciamos el tiempo en cosas que ni siquiera trascienden aquí en la tierra. Pero si trabajamos para las cosas del Señor, van a tener un eco, no solamente aquí, sino en la eternidad. Así que, hermanos, lo último que les digo es Maranata. Cristo viene pronto. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Señor,
gracias por tu presencia, gracias por tu amor, porque te has manifestado el día de hoy. Y gracias por esa promesa a la que nos aferramos como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones. Que quizá esta no solamente sea mi oración, pero la de muchos aquí. Que nos hemos dado cuenta que no estamos esperando el regreso de Jesucristo como deberíamos. Que, Padre, nos hemos dejado atrapar por la rutina. Nos hemos dejado atrapar por las cosas que no perduran y no tienen importancia. Y no anhelamos tu regreso. Pero, Padre, te pedimos, ponemos delante de ti nuestra vida, sabiendo, Señor, que tú puedes transformar esa área de nuestra vida para que podamos vivir al máximo, podamos vivir con intensidad, en una vida totalmente a tu servicio. Y, Padre, te pedimos que toques el corazón de cada uno de los que están aquí. Y si hay alguien que se siente pasivo, que no está listo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, levanta tu mano. Es una noche de oración. Podemos todos orar juntos. Podemos cooperar en oración para entregar esa parte de nuestro corazón y que el Señor comience el día de hoy a transformar nuestras vidas. Y déjame decirte que si tú te has dado cuenta que no estás seguro si en esta noche viniera el Señor, tú irías al cielo con Él. Que si quizá tengas dudas en tu corazón, y déjame decirte que ese es el Señor hablando a tu vida. No lo hagas esperar. Proverbios dice: no hagas esperar el amor. No hagas esperar el amor de Dios. Si el Señor te está hablando para que le aceptes, que tienes esa urgencia de ser salvo, de tener la seguridad de que Jesucristo vive en tu corazón, levanta tu mano. El Señor hoy quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida. Aquel Cordero que se hizo pecado y que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te pedimos, Señor, por fe, que nos sigas transformando, que quites de nuestra vida cualquier distracción, para que podamos agradarte, servirte totalmente a ti, Padre. Y te damos gracias, Señor, por esa reunión entre los hermanos en esta tu iglesia. Y te pedimos, Señor, que escuches cada una de nuestras oraciones y que recibas la honra y la gloria en esta celebración de que tú un día vas a regresar por nosotros. Gracias, Padre, en nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.